través de este canal, Ministre Madison Misión Final. Bien, estamos para continuar el estudio sobre la ley dominical en avance en Estados Unidos. Hemos estado ya haciendo pequeños análisis, pequeñas reflexiones en cuanto a cómo está avanzando la ley dominical bajo las sombras. Y hemos visto, estos son proyectos globales que se está llevándose adelante. Y hemos empezado con este texto. Recuerden que hemos leído en este libro El conflicto de los siglos, en la página 591, párrafo 3. Dice así: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Como leemos esta cita, vemos que cuando prediquemos estos mensajes de la ley dominical, el mensaje del tercer ángel, la marca de la bestia, vamos a predicar, por ejemplo, aquí la unión entre la Iglesia y el Estado. Estos temas serán vistos por el mundo. Los que predican este mensaje serán vistos como meros alarmistas. Bueno, tomando en cuenta esto, que toda esta profecía que estamos viendo se va a cumplir en el futuro. Realmente nos van a llamar meros alarmistas, fanáticos o muy conservadores, ¿no? Muy estrechos. Nos pondrán esos apelativos, queridos hermanos. Pero no nos preocupemos. Lo dijeron a sí mismo a Jesús también, que era un disidente, era un rebelde, que no se alineaba al sistema de ese tiempo. Así que, queridos hermanos, no nos sorprende esto, que en los últimos días nos tratará así el mundo cuando llegue ese tiempo. Hemos analizado también la ley dominical, que casi ha salido en el año 1888. Y también hemos analizado que muchos de los pioneros adventistas ya habían visto que habría un papa americano en el futuro. Todo eso hemos analizado. Pero hoy nos toca, en defensa de la libertad religiosa, sale el pastor A.T. Jones ante el Congreso de los Estados Unidos. Esto es lo que vamos a analizar, queridos hermanos. Precisamente en el año 1888, A.T. Jones va a defender la libertad religiosa ante el Congreso de Estados Unidos, ante el senador que era Blair, si no me equivoco, que casi logran aprobar una ley dominical. Y si eso hubiera pasado, queridos hermanos, entonces el adventismo de ese tiempo no estaba preparado. Así que Dios ha tenido que intervenir. Y vamos a ver qué puntos es lo que A.T. Jones defendió ante el Congreso de los Estados Unidos. Además, antes de empezar, este libro de A.T. Jones, ahí está en la internet, ustedes pueden descargarlo. Se llama el libro La Ley Dominical Nacional, así se llama, por A.T. Jones. Bueno, de ese libro hemos hecho un resumen, los puntos importantes hemos rescatado y hemos visto cuáles son esos puntos que se ha defendido. Mira, queridos hermanos, quizás muchos no conocen este libro y vamos a ir al internet y vamos a buscar la ley dominical, así vamos a poner la ley dominical por A.T. Jones, ¿ya? A.T. Jones, muy bien, así lo escribimos y a ver, buscamos y nos va a botar aquí. Mira, ahí está el libro, como ven, la Ley Dominical Nacional. Este libro puedan ustedes descargar en PDF y puedan leerlo, ¿no? En casa, ahí está, Alonso
Travers Jones, ¿no? Alonso Travers. Ahí está la ley dominical nacional. Entonces, este libro está en español, también está en el original, ¿no? En inglés también. Entonces, ¿de qué trata ese A.T. Jones? Defendió, dice, ante el Congreso del Estado, ante el Congreso en Estados Unidos sobre la libertad religiosa. Bueno, ¿cuáles son esos puntos que vamos a ver? Algunos puntos que hemos visto aquí en el estudio. ¿Qué es lo que defendió A.T. Jones? Dice, libertad de conciencia. En primer lugar, defendió el derecho de cada individuo a decidir sobre su día de descanso sin imposiciones gubernamentales. A.T. Jones dijo, mira, nosotros como seres humanos tenemos la libertad de conciencia. Nosotros podemos adorar a Dios según nuestros dictámenes de nuestra conciencia o de nuestro corazón. Es lo que A.T. Jones argumentó y dijo, no puede el gobierno obligar. Además, el gobierno no puede meterse sobre la ley de Dios. A.T. Jones dijo eso, no puede hacer el gobierno eso. Si haríamos eso, estaríamos retrocediendo a la Edad Media. Es lo que A.T. Jones dijo. No podemos obligar un día de descanso. No podemos imponer esto. El gobierno no puede hacer esto. Entonces, es el punto que A.T. Jones resaltó. Segundo punto, veamos. El peligro de una religión estatal. Advirtió que una ley dominical nacional podría llevar a la imposición a una religión oficial. En este caso, en Estados Unidos, se haría una religión oficial que sería el domingo, descansar, guardar. Recuerden que el Papa León XIII, él estaba de acuerdo que el domingo que se pudiera descansar y él decía, no, todos los obreros pueden tener ese día un descanso y pueden ir a la iglesia, a la madre iglesia, decía, no hemos estudiado ese tema. Entonces A.T. Jones también dijo, no, no puede ser eso, no podemos hacer eso, que Estados Unidos tenga una religión oficial. Queridos hermanos, Estados Unidos, tanto el poder civil y el poder religioso están separados, no están juntos. Allá eres libre para adorar a Dios según tus dictados de tu conciencia. Ahí nadie te obliga a que seas protestante, católico o cualquier otra denominación. Tercer punto. A.T. Jones defendió en ese libro impacto en minorías religiosas. Señaló que grupos como los adventistas que guardan el sábado serían perjudicados por una ley que favorecería el domingo. Entonces dijo, mira, ¿qué pasa si en Estados Unidos aprobamos la ley dominical? Entonces, ¿quiénes van a ser afectados? Dijo claramente A.T. Jones, muchos adventistas y muchos religiones o otras denominaciones que guardan también el sábado serán afectados, porque nosotros somos una minoría, y lo cual no conviene esto, dijo A.T. Jones. Cuarto punto. Dijo A.T. Jones, precedente peligroso, o sea, este es un peligro, dijo. Explicó que permitir una ley religiosa abriría la puerta a futuras regulaciones que pondrían restringir aún más la libertad religiosa. A.T. Jones dijo, mira, si nosotros aprobamos esto, la ley dominical, entonces esto va a cortar nuestras libertades, porque muchos no vamos a poder ni trabajar el domingo, muchos no vamos a poder hacer nuestras actividades normalmente el domingo. Eso podría ser un peligro para el futuro y eso sería una restricción, un control hacia nosotros. Eso que A.T. Jones argumentó. También A.T. Jones argumentó el tema, lo que es moral y lo que es civil. Diferenció entre las leyes morales y las leyes civiles, afirmando que el gobierno solo debía legislar sobre asuntos civiles. Ahí claramente dijo A.T. Jones, mira, el Estado solo puede tener su esfera, su poderío dentro del poder civil, nada más. Pero el Estado no puede meterse en asuntos morales.
en cuestión de la ley de Dios, no puede meterse. Recuerden, queridos hermanos, que la ley de Dios que fue dado y escrito por el mismo dedo de Dios, que fue dado a Moisés. Entonces, los 10 mandamientos pertenecen a nuestro Dios, es la ley moral. Y las leyes civiles o las leyes civiles son del Estado. Ahí sí el Estado tiene derecho a regir, a gobernar, a tener autoridad sobre su círculo, pero no más puede pasarse al lado religioso, al lado moral. Es lo que A.T. Jones afirmó. Queridos hermanos, si queremos nosotros ampliar este punto, está en el libro El deseo de todas las gentes. Ahí está hablando claramente en la última parte, donde dice que el, el Estado existe a causa del pecado. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera existido el Estado. Solamente hubiera existido lo que es el poder religioso, nada más, ¿no? Porque el Estado existe para poder regular, ¿no? Tiene, por ejemplo, en la Biblia encontramos un ejemplo cuando Jesús dijo, lo que es de César, dad a César, y lo que es de Dios, dad a Dios. Entonces ahí claramente hay una separación entre la religión y el Estado, o entre lo civil y lo moral. Bueno, vamos a ver el sexto punto. Derechos inalienables. Destacó que la libertad religiosa es un derecho fundamental que no debe ser restringido por el Estado. Claramente A.T. Jones dijo, nosotros como nación, Estados Unidos, es una nación de libertad, es la que defiende la libertad y ese es nuestro derecho fundamental, dijo A.T. Jones. Queridos hermanos, de paso, recordemos que cuando fundaron Estados Unidos, los fundadores dijeron claramente que en esta nación no habría reyes y ni tampoco habría una religión que sea la oficial, que domine, que tenga autoridad, poderío. Aquí somos libres, dijeron. Y recuerden que en Estados Unidos está la Estatua de la Libertad, que es símbolo de una nación libre. Entonces A.T. Jones recordó eso. Les hizo recordar que eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Pero vamos a ver otro tema más, el punto número 7. Interrupciones en su discurso. Durante su intervención fue interrumpido numerosas veces, lo que refleja la controversia del tema. Hermanos, había una discusión ahí. El senador Blair, él decía, no, tener una ley dominical o descansar el domingo es muy favorable para la sociedad, dijeron. Es un asunto por el bien común. Mira, queridos hermanos, estas frases, el bien común, justicia social, todo eso en estos últimos días se va a estar enfatizándose más. ¿Por qué? Porque a través de estas frases, de estos pensamientos, nos van a obligar que nosotros actuemos por el bien común. Y eso es lo que defendían en el Congreso de parte de los que estaban de acuerdo que se descanse el domingo. Ellos decían, mira, nos conviene por el bien común, por el asunto moral. Hay mucha delincuencia, hay familias que están separándose, hay jóvenes que están en la drogadicción y ya no hay la moralidad, se está perdiéndose el respeto, la disciplina, ¿no? Todo eso se está perdiéndose porque la gente no va a la iglesia. Eso argumentaban ellos y decían, si tan solo iría a la iglesia los domingos, pues por lo menos bajaríamos o evitaríamos todos esos males. Eso es lo que argumentaba el gobierno. Y eso es lo que van a argumentar ahora en los últimos días, nuevamente, queridos hermanos. Este tema lo van a traer aquí al futuro otra vez, pero con más poder o con más autoridad lo van a traer. En aquel entonces, aquí el pastor A.T. Jones, que era representante de la libertad religiosa de la iglesia adventista, él
pudo argumentar y pudo detener que la ley dominical no se aprobara. Ahora, punto número 8. ¿Qué más dijo A.T. Jones? Influencia de grupos religiosos. Denunció que ciertos sectores religiosos estaban presionando para la aprobación de la ley. Mira, queridos hermanos, ahí estaban los otros grupos religiosos que guardan el domingo, aparte de los católicos que guardan el domingo, había los evangélicos. Ellos estaban presionando al gobierno, estaban presionando ahí a los senadores que se apruebe esta ley. Y la profecía no se equivoca, queridos hermanos. Cuando nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis, vemos que la mamá, la Babilonia, ¿no? La madre, dice ahí en la Biblia, guarda el domingo. Y la madre tiene sus hijas. Y sus hijas también guardan el día domingo. Entonces, si este punto analizamos bien, queridos amigos, hermanos, nuevamente los que van a presionar y los que van a lograr que se guarde el domingo es el mundo evangélico. Ellos van a otra vez presionar al gobierno que se guarde el domingo. Esto va a repetirse nuevamente. Veamos el punto 9. Dice ahí, advertencia sobre el futuro. Aunque la ley no fue aprobada en ese momento, Jones alertó sobre intentos futuros de imponer regulaciones similares. Así que A.T. Jones dijo, mira, logró que no se aprobara. Pudo ahí defender, gracias a nuestro Dios, que el Espíritu Santo, Jesús mismo, y ahí estaban los ángeles influenciando a que no se aprobara esta ley dominical, porque el pueblo de Dios no estaba preparado primeramente. Segunda parte, el pueblo de Dios no había recibido la lluvia tardía. Había muchas profecías que estaban faltando. Recuerden que en 1888, en ese mismo año, se rechazó la justificación por la fe. Así que si se aprobaría la ley dominical, no hubiera habido hermanos o fieles que estén listos para dar el fuerte pregón y luego y enseguida el tiempo de gracia se cerraría. Queridos hermanos, el pueblo de Dios no estaba preparado, así que Dios permitió que no se aprobara esta ley dominical. Así que A.T. Jones dijo, mira, en el futuro va a pasar esto, pero que no suceda. Eso es lo que A.T. Jones alertó. Ahora, punto número 10. Separación entre iglesia y Estado. Jones argumentó que el gobierno no debía legislar sobre asuntos religiosos, ya que esto viola la Constitución. Claramente con esto terminó A.T. Jones y dijo, mira, no hay por qué tiene que meterse el Estado a la iglesia. Eso está claramente en nuestra Constitución, en nuestras leyes de aquí de Estados Unidos, que no debería pasar tal violación, dijo, ¿no? A.T. Jones. Bueno, aquí vemos A.T. Jones defendiendo sobre la ley dominical. Aquí está, vemos, aquí si podemos leer un poco de su biografía, Alonzo Traver Jones. Este 12 de mayo estaba del 1923. Fue un adventista del séptimo día por su impacto en la teología de la iglesia, junto con su amigo asociado Ellen Wagner. Fue un participante clave en el Congreso de la Sesión General en Minneapolis de 1888, considerado un evento histórico en la iglesia adventista del séptimo día. Ahí está de A.T. Jones, ¿no? Podemos ver nosotros. Ahora, ustedes puedan ver este video, cómo A.T. Jones defendió ante el Congreso de Estados Unidos. Aquí vamos a hacer un corto análisis, y aquí vemos cómo A.T. Jones defendió ante el Congreso. Se formó la Alianza para el Día del Señor. El tema de las leyes dominicales despertaba a controversias. En mayo de 1888, el senador Henry Blair de Nueva Hampshire propuso legislación destinada a limitar las actividades seculares en domingo.
dentro de, por supuesto, la jurisdicción del gobierno de Estados Unidos. El senador Blair dejó bien claro que el propósito de su proyecto de ley era preservar el primer día de la semana como día de reposo y observancia religiosa. La legislación fue enviada al Comité de Educación y Trabajo del Senado, del cual Blair era presidente. Entre los que presentaron objeciones a la legislación propuesta estuvo Alonzo T. Jones. Señor, usted puede hablar de la fuerza de la mayoría en asuntos sociales y civiles, pero no existe ninguna mayoría que pueda dictaminar la religión del hombre. No en esta nación, no bajo nuestra Constitución. Señor Jones, usted no parece reconocer la responsabilidad del Estado de velar por el bienestar de la sociedad. Senador, es usted quien no reconoce la clara distinción entre la responsabilidad del hombre con el Estado y su deber hacia Dios. Lo primero debe acatarse bajo la fuerza de la ley. Lo segundo debe ser cumplido solo bajo la fuerza del amor. Y eso, libre y voluntariamente. Ninguna ley puede regir el amor. La ley del Estado debe proteger a la gente para que cumpla con su deber hacia Dios. Nuestra ley dominical está escrita para preservar el Día del Señor, que es un beneficio para el pueblo. Es un buen objetivo, senador Blair, pero completamente innecesario. Nuestra Constitución ya reconoce los derechos de la gente respecto a su religión. La ley dominical suya no añade nada sobre nuestras libertades fundamentales, excepto restricciones. Temo, señor, que usted no ve las realidades actuales. Si el hombre que tiene un deber hacia Dios no lo cumple voluntariamente, corromperá la sociedad. Es la ley dominical propuesta la que va a tener una influencia corruptora al emplear fuerza y coerción para hacerla cumplir. Al contrario, el efecto esperado es que no encarezca el reposo. Si los hombres no están de acuerdo en honrar el Día del Señor y si no restringimos sus acciones por la ley civil, entonces hollarán los derechos de quienes honren y observen ese día como santo para el Señor. Con todo respeto, senador, ¿no ve usted que su proyecto de ley va a permitir pisotear los derechos de las minorías religiosas? ¿Quiere usted volver al tiempo del oscurantismo cuando la Iglesia y el Estado se unieron para forzar a la gente a violar su conciencia y someterla a la religión oficialmente establecida? Señor, esa es una comparación sin méritos. Nuestra ley dominical es para beneficio de toda la sociedad. ¿Acaso no es una función legítima del Estado legislar en favor del bien común? El bien común que usted valora tanto no se efectúa restringiendo los derechos de la conciencia de uno a fin de ampliar los derechos de otro. Se efectúa mejor por las libertades sobre las cuales esta república fue fundada. La coerción religiosa auspiciada por el Estado desprecia la intención de los fundadores. Esta ley hace una exención para aquellos que desean adorar en otro día, como los judíos, los bautistas del séptimo día, ustedes los adventistas del séptimo día que observan el sábado. ¿Cuál es el problema? El problema es... Justo esta mañana la señora Beham de la Unión Femenina de Temperanza Cristiana se dirigió a este comité en apoyo de tal exención. Ella consultó con los representantes de los 9 diferentes grupos que observan el sábado en vez del domingo. ¿Sabe cuántos aprobaron tal exención? Todos sin excepción. Senador, respeto mucho los principios de temperanza promovidos por la organización de la señora Beham, pero ella no tiene voz ni voto sobre cuestiones de exención para mi denominación. Profesor Jones, ¿va a objetar contra las exenciones que ciertamente beneficiarán a su grupo y a otros grupos? Sí, señor. En efecto, las objetamos. La cláusula de exención no cambia el proyecto de ley como para modificar nuestra oposición. El principio es, senador, que si la ley fuera justa y perfecta, la exención no sería necesaria. Además, una cláusula de exención no es otra cosa sino una cláusula de tolerancia encubierta. La tolerancia no es libertad, es simplemente una forma de condescendencia, la mayoría teniendo paciencia con las opiniones y convicciones de la minoría. Nuestra Constitución no garantiza la tolerancia, sino los derechos de nosotros, los ciudadanos estadounidenses. Profesor Jones, sin ceder en mi opinión, permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuál sería su reacción si escribiéramos de nuevo esta propuesta como ley de reposo sabático y no dominical? Supongo que usted tomaría una posición diferente. Al contrario, senador, toda ley que intenta forzar la conciencia es abiertamente anticristiana y anticonstitucional por naturaleza. Por tanto, senador, estamos en contra de toda ley dominical que se haya legislado, desde la primera decretada por Constantino hasta esta que usted está proponiendo.
Y si usted cambia de una ley del domingo a una del sábado, igual nos opondremos firmemente. Muy bien, claramente hemos visto y hemos analizado cómo esto por la gracia del Señor se defendió ante el Congreso de... Bien, queridos hermanos, vamos a continuar analizando un tema más. Mira, hermanos, vamos a continuar analizando este tema y continuamos el tema que estamos estudiando. Mira, queridos hermanos, vemos aquí un libro hablando de la ley dominical, se me viene a la mente y justamente tengo el libro Spalding Maga. Estamos viendo, queridos hermanos, estamos viendo que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y tenemos la certeza y la firmeza de que el día sábado es el día del Señor y es el sello de Dios. Y sabemos que la marca de la bestia es el día domingo. Entonces, estamos viendo que este tema se va a discutir nuevamente en los púlpitos adventistas aún. Y nos traicionarán, dice, como Judas. Mira, queridos hermanos, ¿quién traicionó a Jesús? Fue uno de su grupo, que fue Judas, quien estaba estudiando con Jesús durante 3 años y medio. Caminaban juntos, cantaban, oraban, ahí dormían ahí todos los discípulos, pero a pesar de eso había uno que iba a traicionarlo y era de su propio grupo. Y por eso dice la cita, lo mismo pasará en los últimos días. Y vamos a ver aquí un tema en YouTube y vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, queridos hermanos, vamos a ir, que es un análisis que hace el pastor David Gates, ¿ya? El pastor David Gates hace un análisis sobre, justamente, sobre el tema de la ley dominical, porque esto está ya muy pronto a salir, queridos hermanos. Mira, el pastor, vamos a ver, el pastor David Gates, aquí está, el pastor David Gates, le pregunta y hace un análisis. Vamos a... Gracias. La organización fue creada por Dios para administrar y... Un poquito más de retroceso. Hermanos, le pregunto, ¿los que guardan la ley dominical van a quedarse con sus casas? Un poquito más, retrocedemos. Ahí creo que está. El doctor Kahneman dijo lo siguiente: si ustedes van a ceder a la presión del gobierno en lo que es el pinche, espere que llegue la ley dominical, van a hacer lo mismo. Y es verdad, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a perder las universidades y los hospitales si no lo hacen. Cuando llegue la ley dominical, si la organización apoya al gobierno, van a seguir con sus subsidios. Pero si la organización no apoya a la ley dominical, van a perder todas las universidades y van a perder los hospitales. Hermanos, le pregunto, ¿los que guardan la ley dominical van a quedarse con sus casas? Sí. ¿Y los que guardan el sábado, qué le van a hacer a ellos? Le van a quitar sus bienes. La iglesia adventista organizada, tristemente, se ha acostumbrado a obedecer al gobierno para no perder financieramente. Cuando vino la pandemia, ¿cerraron las iglesias o no cerraron las iglesias? Las evangélicas casi no cerraron. En Bolivia, las evangélicas no cerraron. En muchos en Estados Unidos no cerraron. Hermanos, la opinión sobre el pinche voy a dar ahora.
la opinión sobre el doctor Conrad Ryan. En Estados Unidos y en el mundo hay un gran revuelto ahora. ¿Por qué? Porque la Asociación de Michigan actuó duramente, injustamente, sin seguir el manual de la iglesia para despedir al pastor Ron Kelly y disciplinar a los ancianos y disciplinar al doctor Conrad Ryan. Muy bien, aquí estamos viendo un análisis que hace el pastor David Gates. Dice claramente, mira, no se equivoca aquí el pastor, porque esto está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Dice claramente, ¿quiénes traicionarían? Habrá muchos adventistas nominales que traicionarán, como Judas dice, y nos entregarán a los católicos. Ahí el pastor no se equivoca en decir que en el futuro va a pasar lo mismo. ¿Quiénes van a aceptar la ley dominical? Son los propios adventistas. Claramente dice, y además, no solo eso, sino, ¿por qué van a aceptar? Porque ya la iglesia está trabajando con el Estado, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio, los favores que recibe la iglesia? Es el apoyo financiero del Estado, y eso es como que se ha encadenado con el Estado, es difícil de salir de eso. Por eso, en los últimos días vamos a ver que la iglesia va a apoyar al Estado, porque el Estado si dice guardemos el domingo, pues van a apoyar los líderes. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque esto está profetizado en el libro de Ezequiel. Vayamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, el capítulo 8, hablando sobre este tema. Y vamos a ver que esto va a suceder. Mira, queridos hermanos, en el libro de Ezequiel vemos que la apostasía comenzó por la casa de Israel y por los líderes, especialmente. Ezequiel capítulo 8 en adelante está hablando sobre todas las apostasías que estaba pasando en Jerusalén, ¿no? Y aquí nos dice, mira, queridos hermanos, Ezequiel hablando que estaban adorando los que eran los ancianos. ¿Qué estaban adorando, hermanos? Estaban adorando al sol, dice claramente. Mira, queridos hermanos, vamos a leer esa parte donde dice que ellos estaban adorando al sol. Todos, ¿no? Los ancianos. Mira, queridos hermanos, vamos a ver esa parte donde dice que adoraban al sol, o al dios Tamuz también estaban adorando. Entonces, queridos hermanos, vemos que ellos estaban adorando ídolos y todo eso. Y ahí vemos, si ellos estaban adorando al sol, entonces el sol es símbolo del domingo, porque recuerden que en inglés se escribe Sunday, que significa día del sol, ¿ya? Día del sol. Entonces el versículo 7 o 9, perdón, desde ahí vamos a leer. Y me dijo, luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared y todo alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Ahí vemos que eran los líderes. Y inclusive da con nombres: Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, y que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentados endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás mayores abominaciones. Y me llevó al atrio y adentro a la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar,
como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahí está, queridos hermanos. ¿Qué adoraban? Al sol. ¿Y quién adoraba? Eran los líderes, hermanos, lamentablemente. ¿Y por qué esto pasó, hermanos? Porque el enemigo ha trabajado duramente, arduamente y ha engañado a muchos líderes. Recuerden que el apóstol Pablo nos dijo que vendrían lobos rapaces que no perdonarían a la iglesia. Y estos lobos rapaces son los infiltrados jesuitas que están dentro del pueblo de Dios. Estos van a llevar a que adoremos al sol, a que aceptemos el domingo. Ellos harán eso, queridos hermanos. Y todo esto, lo que estamos hablando, es cuestión de tiempo. Se va a cumplir en los últimos días. Pero, queridos hermanos, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que, a pesar de todo, Dios tiene un remanente. Dios tiene un pueblo que es fiel, que va a obedecer a sus mandamientos, que va a guardar el día sábado. Y vamos a ver en el libro de Romanos, el capítulo 8 o 9, vamos a ver, hablando del remanente, vamos a buscar en el libro de Romanos, aquí tengo anotado, dice claramente aquí, mira, queridos hermanos, aquí está, Romanos 9:27. También Isaías clama, tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí Dios nos hace entender que tiene un pueblo numeroso como la arena del mar, pero dentro de ese pueblo hay un remanente que solo alcanzará la salvación. No todos van a alcanzar la salvación. Y recuerden, queridos hermanos, Jesús dio muchos ejemplos. Por ejemplo, el trigo y la cizaña. Vemos que estos dos crecerán, dice, hasta que llegue la siega, hasta el tiempo de gracia. Y Dios mismo se encargará de separar el trigo y la cizaña. Y no solo eso, vemos muchos otros ejemplos donde habla el Señor que siempre ha habido un grupo que ha estado solamente un grupo de hermanos que han estado quizás tibios, así como dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, hay muchos que están en condición de tibieza, pero Dios quiere que estemos calientes y no tibios. Entonces vemos, queridos hermanos, siempre a través de la historia ha habido dentro del pueblo de Dios dos grupos. Siempre estaban un grupo que estaban yendo a la apostasía y otro grupo que estaban en reavivamiento y reforma. Entonces, queridos hermanos, ¿nosotros de qué bando estaremos? ¿Seremos de ese remanente que habla Isaías, que será salvo? ¿O seremos del grupo como la arena del mar, pero que no están dentro del remanente? A pesar de todo lo que está pasando, queridos hermanos, sigue Dios guiando a este pueblo. Yo sé que actualmente que se está llevándose ahora, en esta semana, en Estados Unidos, la conferencia general, ahí están discutiéndose muchos de estos temas. Y más adelante vamos a desarrollar, vamos a analizar qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Queridos hermanos, hasta aquí hemos avanzado un poquito más sobre la ley dominical y hemos visto cómo el pastor A.T. Jones defendió la libertad religiosa. Gracias a Dios ganamos en ese entonces, pero ahora nuevamente este tema lo van a traer ante el Congreso de Estados Unidos. Pero esta vez, sí o sí, el enemigo ganará porque está en la profecía. Tiene que curarse, ¿no? La bestia, dice su herida, y vendrá la marca de la bestia. Entonces, queridos hermanos, estamos tan cerca a que llegue esos días. Preparémonos. Estemos despiertos, velando, como dice Ezequiel, gimiendo y clamando para recibir el sello de Dios. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Compartan este tema con vuestros amigos, hermanos, familiares. Y también les animo a que ustedes también puedan estudiar, analizarlo,
tanto con la historia, con los libros de Espíritu y Profecía, con la Biblia, y con todo eso analicemos, queridos hermanos, y muchas bendiciones. Con nosotros será hasta el próximo estudio, que vamos a volver nuevamente.